Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra reunión. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ahí en sus casas, esperando que este tiempo que Dios ha permitido a través de esta situación esté cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros y que estemos pudiendo tener un tiempo con Dios y aprendiendo cada uno lo que nos quiera mostrar y quiera tratar el Señor con nosotros a través de esta cuarentena. Y vamos a dar inicio a la reunión. Antes de orar para iniciar, solo quería recordarles que vamos a estar entregando las despensas ya el domingo. Si tú tienes necesidad, te pedimos por favor que nos lo hagas saber. Está el WhatsApp, está el correo electrónico de la iglesia, está en la página de Casa de Oración. Hay muchos medios, o si no a través de algún hermano, que nos hagan saber quién necesita en este caso la ayuda para poder hacérselas llegar. Nosotros nos vamos a acercar a entregárselas, no tienes que ir a la iglesia, bueno, a la sede por ella, pero haznoslo saber por favor para que ya podamos avanzar en esa parte. Sería mi único aviso por ahora y les pido por favor que vayamos juntos a orar para poder dar inicio a la reunión. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos estar hoy reunidos. Gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor, esta ventana de espacio que tú abres con el único fin de poder escuchar tu palabra, que nuestra mente, nuestro corazón sea expuesto a tu palabra y que sea tu palabra la que alumbra nuestro corazón, la que trae respuestas. Es tu palabra, Dios, escrita, inspirada por tu Espíritu Santo, la que trae a nosotros claridad, soluciones, dirección y paz en cualquiera de las circunstancias que estemos atravesando. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor bendigas este tiempo, que sea útil para cada uno de mis hermanos, para cada oyente que esté escuchando, que caiga tu palabra y que conforme está escrito a su tiempo dé fruto, Señor, cuando tú lo tengas determinado. Esto te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar. Yo esta noche he invitado a mi esposa a que nos comparta la palabra. Yo espero que sea de mucha edificación, como lo fue para mí, porque así fue que se dio. En la semana me comenzó a decir, mira, que Dios me dio una palabra y comenzó. Y de pronto le dije, creo que tienes que compartirlo. Y entonces le pedí por favor que lo compartiera. Vamos a dejar el espacio y que sea de mucha bendición. Gracias. Perdón, voy a tomar un tiempo para acomodarme. Espero que todos estén bien. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir lo que primeramente Dios ha ministrado y hablado a mi corazón, pero sé que es una palabra que Dios quiere hacer llegar al corazón de cada uno de ustedes. Y yo quiero pues traer a nuestra memoria de pronto qué es lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Son tiempos muy complicados los que estamos viviendo, ¿cierto? Que si el coronavirus, la caída del precio del petróleo,
la continua prolongación de la cuarentena, la inflación, los gobiernos humanos que no generan confianza, el cierre de miles de empresas y con ello la pérdida de millones de empleos, la subida del dólar y para rematar, como la cereza del pastel, esto que tenemos que vivir que para muchos es difícil, el confinamiento en nuestros hogares. Definitivamente estas situaciones nos resultan incómodas en muchos sentidos porque alteran nuestra vida del modo en que normalmente la vivimos, ¿no? Y generan muchas cosas en nuestro corazón. Incertidumbre, temor del futuro, dudas sobre Dios, angustia por no saber si voy a poder comer o pagar mis cuentas, o si mis hijos estudian en una escuela particular, voy a poder pagar la colegiatura, me van a cortar la luz, voy a seguir teniendo internet, ¿qué va a pasar, no? Puede ser que también te produzcan enojo, enojo derivado de que yo creo que lo que me está ocurriendo no es justo, o frustración por no poder salir o llevar a cabo los planes que tenía. Mucha gente ya había comprado sus boletos de avión para viajar, tenían pagadas vacaciones, no sé, no sé cuál era la situación. A lo mejor tenías organizada una fiesta de cumpleaños. El punto es que todo esto ha venido a alterar el orden de nuestra vida. Pero yo quiero invitarle a que pensemos por un momento lo siguiente. ¿Realmente tengo muchas necesidades o me siento descontento porque no tengo lo que quiero tener? Cuando miramos las circunstancias que nos rodean, nos quedamos siempre insatisfechos. Nos quejamos por lo que nos falta y fijamos nuestra atención en lo que no tenemos, lo cual nos impide ver lo que sí tenemos, ¿cierto? Sin embargo, debemos recordar que existe una diferencia entre lo que anhelamos o deseamos y nuestras necesidades genuinas. La mayoría de nosotros quiere sentirse bien siempre y tratamos de evitar el dolor a toda costa, así como la incomodidad. Te duele la muela y enseguida te tomas un analgésico o llamas al doctor, o te duele la cabeza y bueno, revuelves el botiquín hasta encontrar algo que te quite el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no soportamos vivir con el mínimo de dolor. Y la incomodidad ni se diga. Tengo calor y enseguida prender el aire acondicionado, ¿no? Siempre estamos buscando cómo librar las situaciones que no nos agradan. Y esto es algo que podemos observar cuando oramos o cuando hemos escuchado a otros orar, porque siempre estamos pidiéndole a Dios que nos libre de la aflicción. No queremos estar enfermos, no queremos tener escasez, no queremos perder a nadie, no queremos sufrir ninguna pérdida de ningún tipo, ¿verdad? Queda muy evidente en esos tiempos cuando oramos con Dios qué es lo que mayormente pedimos. Y no solo por nosotros, aún por nuestros familiares o la gente que apreciamos, estamos pidiendo de una o de otra manera, Dios, líbralos de la aflicción, líbralos de todo lo que pueda implicar quebranto. Por tanto, en medio de toda esta situación agitada, surge la siguiente pregunta. ¿Me siento contento con las circunstancias que estoy enfrentando el día de hoy? Y quizá usted y yo podemos llegar a pensar, ¿cómo es posible estar contento en una situación como esta? ¿Cómo es posible estar agradecido en medio de tiempos de prueba como estos? Pero mire, yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 5, para que seamos informados por medio de la palabra de Dios de cuál es su pensamiento con respecto a estas cosas. Y dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora,
Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Y en la versión de lenguaje actual dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré desamparar. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí el autor del libro de Hebreos? Pues ni más ni menos que no debemos de tener el pensamiento de que necesitamos más de lo que Dios, en su inmensa sabiduría, ha provisto hoy para nosotros. Pues Él siempre está con nosotros sustentándonos. Ha estado el día de hoy sustentándonos y estará mañana el día de hoy sustentándonos y estará en una semana sustentándonos y en un mes y en un año. Y toda la vida que nosotros caminemos con Él, podemos vivir con la seguridad de que Él siempre será nuestro sustentador. Amén. Y es por eso que debemos tener alegría y contentamiento, porque no es cualquier persona, sino es Dios, el creador del universo entero, el que tiene cuidado de nosotros. Y por si no quedara claro este concepto de estar contento o del contentamiento, vamos a tratar de explicarlo a partir de lo que no es el contentamiento. Voy a usar 3 palabras o conceptos que muchas veces podríamos llegar a asociar con esto del contentamiento, pero que no son contentamiento. El contentamiento no es indiferencia, pues la indiferencia es la falta de sentimientos hacia algo, hacia alguna situación o hacia alguien. O sea, en otras palabras, es no sentir ni felicidad, ni infelicidad, ni gusto, ni desagrado ante ninguna cosa o situación. El contentamiento no es conformismo, pues el conformismo es la aceptación de situaciones buenas o malas sin la intención de hacer nada para cambiarlas por temor al fracaso o a la posibilidad de que la situación empeore. Por último, el contentamiento tampoco es positivismo, que esto es muy común entre los cristianos, la confusión del contentamiento con una aceptación positiva de las circunstancias. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el positivismo piensa, voy a estar alegre o gozoso o confiado porque creo que esta situación Dios la va a cambiar en el futuro. Esto solo es temporal. Pero a diferencia de esto, el contentamiento se refiere a una satisfacción o gozo interno que no demanda ni exige cambios en las circunstancias externas y que proviene únicamente del conocimiento y la confianza en la soberanía de Dios. En otras palabras, el contentamiento real no es un gozo que proviene de la creencia de que Dios vaya a cambiar o mejorar las cosas, sino que es la confianza de que aun cuando Dios tiene todo el poder y la capacidad para hacerlo, o sea, cambiar o mejorar las cosas, si Él decide no hacerlo, de alguna manera siempre se va a glorificar, sea cual sea la situación en la que yo me encuentre. Amén. Tal vez en este momento usted esté experimentando escasez como producto del desempleo, enfermedad, separación o alguna pérdida importante. Y usted se encuentra pidiéndole a Dios que cambie esa situación, quizá porque detrás de esa petición hay una creencia de que usted podrá llegar a tener más gozo si esa situación cambia. O tal vez usted cree que Él mostrará su gloria solo si esa situación cambia o mejora. Pero, ¿qué le parece si vemos qué es lo que Dios quiere mostrarnos hoy con respecto a esto? Y no existe otra manera de saberlo sino yendo a su palabra. Le invito que por favor me acompañe al libro de Filipenses 4 o al capítulo 4
a partir del versículo 10. Y vamos a ver a través de la vida del apóstol Pablo de qué se trata este contentamiento o cómo es este contentamiento realmente. Voy. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Quiero hacer un alto un momento. Estoy leyendo otra versión que no es la Reina Valera, pero lo que está pasando aquí es que los hermanos de Filipo habían reunido con mucho esfuerzo una cantidad no poca para enviarla como ofrenda a Pablo o al apóstol Pablo en su viaje misionero, y anteriormente habían tenido el deseo de hacerlo, pero no habían podido hacerlo. Sin embargo, aquí estamos hablando de que Pablo ya lo ha recibido. ¿Okay? Continuamos leyendo en el versículo 11. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, ya sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Acaso nos está diciendo que no le hacía falta la ofrenda que los hermanos le estaban enviando porque tenía él de sobra? No. Y lo aclara en el versículo 14, cuando dice que está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Lo que Pablo dice es que recibe de buena gana y con gratitud y gozo la ofrenda que con tanto amor y sacrificio y esfuerzo los hermanos de Filipo le estaban enviando. Pero él quería que supieran que él no la necesitaba con desesperación, porque Pablo estaba seguro y convencido que en cada situación en la que se había encontrado, el Señor le había suplido de la manera adecuada, necesaria y suficiente lo que él había requerido en cada específico momento de su vida. El apóstol Pablo sabía que hubo en el pasado y quizá habría momentos en el futuro en su vida en que conforme a los perfectos propósitos de Dios, disfrutó y disfrutaría de una abundante provisión para suplir sus necesidades y aún compartir con otros. Pero que de igual manera él estaba entendido que conforme a esos mismos propósitos hubo en el pasado y habría en el futuro momentos de escasez en los que Dios también sería quien supliría de la manera idónea su necesidad. Y todo eso le enseñó, y es la misma enseñanza que Pablo quería transmitirnos a nosotros, que lo importante no es tener mucho, no es tener poco y tampoco es no tener nada. Lo importante es tener a Cristo, pues si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. El apóstol Pablo aprendió a estar contento así estuviera en abundancia o padeciera necesidad, pues el secreto de su contentamiento radicaba en el conocimiento y la confianza de que el poder de Cristo le fortalecería en cualquiera que fuera su situación. Le invito a que vayamos ahora a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, en la versión de Reina Valera, y yo tengo otra versión que me gustaría leerles, dice: así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Versículo 8.
En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Me encanta esta porción de la Biblia. Es de las porciones que más fortalecen mi corazón y de las que más hago uso cuando me encuentro en una crisis, ¿no? Apoyarme en la gracia de mi Dios que es en Cristo Jesús. Es increíble esa confianza que podemos tener los que hemos depositado todo lo que somos en sus manos. El apóstol Pablo sufrió de todo, como él lo dice, persecución, privación, enfermedades y más. Pero entendió perfectamente que su vida no tenía ninguna otra razón de ser más que la de glorificar a Cristo. Volvamos de nuevo a esta expresión de Pablo inicial en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, donde él dice, he aprendido. Y esto de que aprendió hace referencia a que fue enseñado por Dios a través de todas estas circunstancias a sentirse seguro y satisfecho en las manos de Dios. Es decir, que el contentamiento es algo que se aprende, es algo que se desarrolla. El contentamiento, como todas las demás virtudes, se tiene que desarrollar poco a poco. Dios sabía que Pablo necesitaba aprender a depender de él y a sentirse contento, solo con eso. Y por eso lo enseñó, de la misma manera en que nos enseñará a ustedes y a mí, para que podamos aprender a confiar en su gracia, en su poder y en su sabiduría. ¿Y cómo es que se aprende alguna cosa o cómo se desarrolla una habilidad sino a través de la práctica? De igual manera que aprendemos a manejar, manejando, aprendemos cualquier otra cosa, ¿verdad? Practicándola. ¿Cómo aprendió David o cómo desarrolló David el valor? No nació siendo valiente, ¿verdad? Nacimos siendo insensatos, pero valientes, no. La valentía o el valor es otra virtud que se desarrolla. Y sabemos que David no llegó y se enfrentó a un gigante como Goliat solo porque sí, sino que David tenía una trayectoria. Dios había empleado diferentes circunstancias antes en su vida para formarlo en esa virtud, de manera tal que David tuvo que defender a sus ovejas muchas veces de lobos, de leones, de osos, y en esas batallas pequeñas que tuvo, que no fueron pequeñas, no tan pequeñas, David fue creciendo en valor hasta poder llegar a ser tan valiente que se enfrentara contra un gigante. Y de igual modo, se aprende a estar contento cuando Dios nos mete en una situación en donde tenemos recursos limitados. Y yo creo que es este tiempo en el que Dios quiere enseñarnos eso. Definitivamente, nuestros recursos se han comprimido, se han encogido, ¿verdad? Los de todos. Aún la gente que tiene muchos bienes está sin nada, porque toda la riqueza que tiene la tiene concentrada en pasivos, ¿verdad? En propiedades, en negocios que no están funcionando. La gente que es propietaria de hoteles, la misma historia. Sus hoteles están detenidos. Todos estamos pasando por
por la misma situación o el mismo tiempo, la misma igualdad de circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo tratar con nosotros en este tiempo? Dios está intentando enseñarnos a bastarnos con su gracia y a estar contentos con lo que Él en su generosidad nos da. ¿Y sabe qué? Para poder crecer en contentamiento no hay otra escuela mejor. Lo más padre de todo el asunto es que Dios es nuestro maestro y está al cuidado de nosotros en medio de este aprendizaje. Amén. Siempre que Dios quiera enseñarnos algo que es necesario para nuestro carácter como hijos de Dios, que reflejen a Cristo y Él se glorifique como resultado de eso, tenga por seguro que nos pondrá en situaciones diseñadas exactamente para ese propósito. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. El contentamiento tiene como uno de sus principios o bases fundamentales el hecho de que yo existo para la gloria de Dios. Si yo no lo alcanzo a comprender y a aceptar, o si no recibo la revelación de parte de Dios de esta verdad, va a ser imposible para mí poder llegar a vivir con contentamiento en este mundo. Y me voy a encontrar en una constante búsqueda de cómo cambiar mis circunstancias para poder alcanzar felicidad, pensando que la felicidad es la razón de mi existencia. Espero haya quedado clara la idea. No sé si alguna vez han escuchado la siguiente premisa, y yo creo que sí, porque es muy popular. Hay muchos motivadores, de esos que están de moda ahorita, que tienen esta atractiva idea. Pero nosotros tenemos que recordar que toda falsa doctrina tiene una parte de verdad y mucha mentira, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes han escuchado esto. Dios te creó para que seas feliz. ¿Verdad que sí lo han escuchado? Y no solo no han escuchado, sino muchos quizá lo han abrazado. Pero déjenme aclararles que eso no es así de simple. Ciertamente, entre los planes originales de Dios al crearnos estaba el deseo de que fuéramos felices, pero no como el objetivo de nuestra creación, sino como una consecuencia del verdadero objetivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que fuimos creados por Él, por Dios, para Él y para que Él se glorifique. Y cuando eso ocurre por medio de las circunstancias que en su enorme sabiduría Él permite en nuestras vidas, el resultado en nuestros corazones de entender esto es gozo, dicha y felicidad. Es necesario darnos cuenta de la realidad en la que los cristianos vivimos. Y la realidad es esta. El cristiano que está firmemente plantado en el Señor tiene siempre todas sus necesidades cubiertas. ¿Sabe por qué? Porque tiene a Cristo. Y Cristo lo es todo. Y Cristo lo llena todo. Amén. La realidad es que jamás tendremos más de lo que Dios quiere que tengamos. Y jamás tendremos menos. La magnitud de nuestra provisión no la determinan las circunstancias, sino la soberana voluntad de Dios. Mire, la actitud correcta con la que debemos de enfrentar estos tiempos es el contentamiento que tiene como otra de sus bases la gratitud. Si usted no se siente satisfecho o contento con lo que Dios está permitiendo que usted tenga o no tenga el día de hoy, yo le sugiero que comience a enumerar todo lo que Dios en el pasado le ha permitido disfrutar. Comida, viajes, salud, amor, tiempos con su familia, hijos, disfrutar a sus hijos o tener hijos, que es un don de Dios,
Tener una iglesia donde congregarse con sana doctrina en estos tiempos es un regalo de parte de Dios que muchos menosprecian y que muchos anhelan y no tienen. Salvación y libertad. Pero no sé si usted se dio cuenta que hice esta lista en menor importancia a mayor importancia. Y ahí le va lo que a lo mejor usted sí sabe, pero de pronto se encuentra agobiado por las circunstancias y lo olvida. Lo más importante que tenemos y que Dios nos ha dado es una relación con Él por medio de su precioso Hijo único, sacrificado en una cruz y resucitado. Después de hacer este análisis, yo le invito a que se haga una pregunta. De todas estas cosas que he podido disfrutar por la bondad de Dios, ¿yo era merecedor o merecedora? Después de hacer este análisis, encontrará que la respuesta a esta pregunta es, sin duda, un no. No, no soy merecedor, no era merecedor y no seré merecedora. Sin embargo, el Señor le permitió a usted y a mí hacer y disfrutar de todas estas cosas en su misericordia, amor infinito y conocimiento anticipado de las cosas. Generalmente, al hacer este ejercicio, es relativamente fácil darnos cuenta de que todo eso lo recibimos por gracia y eso nos hace sentir abrumados por su generosidad inmerecida. Pero ¿qué pasa cuando lo que tenemos de parte de Dios es un sencillo y delicioso plato de lentejas o frijoles? ¿Acaso ahí también nos sentimos abrumados por su generosidad? Generalmente no. ¿Y por qué no? ¿Sabe usted que ni eso nos merecemos? Ni ese platito que a nuestros ojos parece miserable merecemos. Y yo quiero instarle a que usted piense, ahorita estoy hablando de provisión, pero también Dios ha provisto su familia, su casa, su esposo, su esposa. Y tal vez usted se ha sentido insatisfecho con su esposo, con su esposa. Es que no es buen proveedor, es que no me ministra, es que no me pastorea. Mire, hay gente que se la pasa viendo la vida de otras personas y dice, ay, cómo me gustaría tener un esposo como ese, cómo me gustaría que mi esposa fuera como la hermana Perenganita. Estamos equivocados si es que hemos llegado a tener ese pensamiento, porque ni siquiera ese mal esposo, ni siquiera esa mala esposa nos lo merecemos. ¿Sabe usted? Ni siquiera esos hijos rezongones nos merecemos. Es que no merecemos ni siquiera estar vivos. Todo lo que tenemos, lo tenemos por la bondad de Dios. Pero ¿sabe qué sí merecemos usted y yo? Usted y yo sí merecemos el infierno. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. No hay nadie que sea justo delante de Dios. Y más adelante en el capítulo 6, en el versículo 23, dice que lo que merecemos como resultado de pecar es la muerte eterna. O lo que es igual, una eternidad sin comunión con Dios. Pero recordemos de nuevo la generosidad abrumadora de Dios al satisfacer exitosamente nuestra más grande necesidad, nuestra necesidad de salvación. ¿Y cómo lo hizo Dios? Por medio de un excelente y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Y en esto quiero hacer un alto y invitarle a que recordemos cómo fue Jesús cuando estuvo en la tierra o cómo fue visto Jesús. Jesús era la provisión de parte de Dios para la necesidad de la humanidad. Sigue siéndolo. La Biblia le llama pan del cielo, ¿verdad? Y sabemos que en el Antiguo Testamento hubo un tipo de Jesús que era el maná. Pero los hombres y las mujeres en el tiempo de Jesús
¿No lo vieron así? ¿No lo vieron como una excelente o como la excelente provisión de parte de Dios, sino que le vieron humilde, sin atractivo, sin poderío militar, un hombre común y corriente, de oficio carpintero? Nada asombroso. Sin embargo, por medio de aquel que fue menospreciado, fuimos salvados. Sí, si Él suplió la mayor de nuestras necesidades de una manera tan, no sé ni siquiera cómo decirlo, que nos rebasa nuestro entendimiento la manera en la que Dios lo hizo, debemos confiar en que Él suplirá todas nuestras necesidades, solo que de la manera en que Él considere que es mejor para nosotros. Casi siempre el deseo de tener más y mejores cosas es en realidad la evidencia de un vacío en nuestras vidas. Y como no podemos llenarlo, vivimos constantemente insatisfechos. Pero ¿en verdad es posible hallar la verdadera satisfacción? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Yo quiero ofrecerle la respuesta en 3 puntos. El primero es cambiando nuestra mentalidad. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, la palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos cambiar nuestra visión de las cosas? Ni más ni menos que llenándonos de la palabra de Dios. Punto número 2. Ordenemos nuestras prioridades. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 2, la palabra de Dios nos dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo aprendió a vivir contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que él tenía que hacer y no en lo que se suponía, o más bien, no en lo que él sentía que debía tener. Las prioridades del apóstol Pablo estaban bien definidas. Él estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Aprendió a despegarse de las cosas que no eran esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. ¿Y sabe qué es lo que Dios está haciendo hoy a través de este confinamiento en el que nos encontramos? Abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta que todas esas cosas que amábamos no las necesitamos para vivir. ¿Nos hacen la vida más cómoda? Sí. ¿Satisfacen nuestros deseos carnales? Sí, pero no son primarias para que podamos sobrevivir. Sin embargo, lo eterno sí. Y ahí es donde Dios quiere que pongamos nuestros ojos. Y voy a ir al último punto. Descubrir y conocer de dónde proviene el poder para vivir satisfechos. En el libro de Primera de Corintios, o en la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 24, dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El secreto está en conocer a Cristo cada día más y más y depositar en Él toda nuestra confianza. ¿Qué acabamos de leer? Cristo, poder de Dios. En Cristo mora todo el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Está disponible para nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a apoyarnos en sus promesas y en ese poder de Dios que mora en Cristo, que nos ayudará a contentarnos a pesar de cualquiera que sea la situación que estemos atravesando. Como el apóstol Pablo dice en el verso 13
del capítulo 4 del libro de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Podemos en realidad hacer todas las cosas en Cristo? Este es un versículo que ha sido muy manoseado. Se utiliza para todo. Alguien quiere aprender a andar en bicicleta y no, es que no puedo. No, mira, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Oye, pero que quiero estudiar en una carrera, pero no sé si voy a poder. No, mira, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿A eso se referirá el versículo? Vemos por el contexto que no es a eso a lo que se refiere, sino que el poder que recibimos en esta unión con Cristo es indudablemente suficiente para ayudarnos a hacer su voluntad, no la nuestra, y para enfrentar los desafíos que surgen en el camino de obedecerle. Sepamos, pues, que en la medida que perseveremos en la fe, enfrentaremos problemas, presiones y muchas pruebas. Cuando esto acontezca, debemos pedirle a Cristo que nos fortalezca y sin duda Él lo hará. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Más adelante, en el versículo 19 del mismo capítulo 4 del libro de Filipenses, el apóstol dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una promesa a la que debemos aferrarnos. Al confiar en Cristo, nuestras actitudes y apetitos cambiarán y pasaremos de desear todas las cosas que vemos a aceptar lo que en su sabiduría Él decida proveernos. Él nos proveerá todo lo que necesitemos en esta tierra, aún el valor para enfrentar la muerte, si es necesario, como lo hizo Pablo. Por lo cual, el apóstol con seguridad afirmó: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entre paréntesis yo diría, porque estaré con Él por la eternidad, porque ya sea que esté vivo o muerto, solo puedo ser feliz en Él. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y disponga su corazón para que oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque podemos reconocer que nos has dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Con suficiencia y sabiduría, todos los días de nuestra vida hasta el día de hoy, tú nos has dado lo necesario para sobrevivir. Puede ser que algunos años, Señor, hayamos vivido con muy poco. Puede ser que hoy estemos viviendo con muy poco, pero definitivamente lo que es una realidad para nuestras vidas es que tú nos sustentas y siempre lo harás. Señor, hemos visto como nada las muchas formas en las que tú nos has bendecido. Hemos visto como algo normal llegar a nuestra casa, presionar un interruptor y que haya luz. Nos hemos acostumbrado a abrir el grifo de nuestra cocina y que salga agua. Nos hemos acostumbrado a tener ropa para vestir, comida en el refrigerador. Nos hemos acostumbrado a tener un auto. Nos hemos acostumbrado a tener internet. Lo hemos visto como algo normal. Nos hemos acostumbrado a salir y escuchar el ruido de los pájaros, ver las nubes en el cielo, poder respirar. El día de hoy, en medio de todas estas circunstancias que atravesamos, nos damos cuenta que respirar es un lujo. Respirar de manera natural usando nuestros propios pulmones es un lujo.
para muchos el día de hoy que se encuentran dependiendo de un respirador artificial, de un ventilador. Pero Señor, en tu inmensa bondad, hoy nosotros con libertad podemos hacerlo y disfrutar de esas cosas menores. Pero también disfrutamos de lo mayor, tu salvación. Gracias, Señor, porque no has acortado tu mano sobre nuestras vidas, Gracias, Dios. sino que aunque no lo hemos notado, tú has sido generoso siempre. Sí, sí. Gracias, Señor. Hoy queremos darte las gracias por este tiempo en el que nos encontramos confinados en nuestras casas. Gracias en este tiempo, Señor, porque si se han agotado los recursos económicos, seguramente muchos no tendrán internet y ciertamente dejarán de escuchar las enseñanzas. Pero gracias, Señor, porque quizá toda esa gente que deje de escuchar las enseñanzas necesita realmente escucharte a ti, escuchar tu voz, una palabra que tú traigas directamente a sus corazones y no una digerida. Gracias, Señor, porque tú realmente estás tratando de enseñarnos a depender totalmente de ti y a hallar deleite en ello. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros te conocemos poco y en este tiempo tú quieres que te conozcamos mucho más por medio de tus atributos. Gracias por este día, por esta palabra, Señor, que pusiste primeramente en mi corazón, pero que quieres hacer llegar al corazón de todos mis hermanos. Gracias porque tenemos un consuelo en medio de este tiempo y es tu amor que transforma, tu amor que sustenta, tu amor que nos fortalece y siempre nos acompañará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta el día en que tú determines ponerle fin a nuestros días sobre esta tierra. Bendecimos tu nombre, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a Dios por su palabra. Esperamos que hayan sido bendecidos con ella, que mediten en ella, que la puedan volver a escuchar tal vez. Si algo no quedó claro, la puedan volver a escuchar. Es otra de las bendiciones de Internet. Y pues si Dios lo permite, nos sintonizamos el domingo en punto de las 11 y están despedidos. Dios les bendiga. Muy buenas noches.